Lo otro que llama la atención desde el momento que usted sale es la falda. ¿Cómo logró ese concepto de salir en falda y sacarle mucho provecho a la falda? Pues querido Franklin, lo de la falda era supremamente sencillo. Yo descubrí que la falda se podía convertir en un instrumento extraordinariamente versátil porque permitía el ingreso de esa enorme flexibilidad y ductilidad que tiene lo femenino. Es decir, lo que pudiéramos llamar lo femenino frente a lo masculino es absolutamente distinto en el sentido de que lo femenino tiene una capacidad expresiva pero gigantesca, sobre todo en todos los sentidos, desde el punto de vista gestual, desde el punto de vista imaginativo. Las mujeres son extraordinariamente libres en cuanto se refiere a la expresión, incluso estrictamente física. Tienen una gran libertad de movimiento, una gran capacidad de expresión emocional. Las mujeres no se ponen límites sobre cómo expresar, lloran, se ríen, gritan, no tienen ese tipo de complejos que tiene el ser masculino, que está metido dentro de una horma extraordinariamente estática, una muy cuadriculada, que por supuesto tiene que ver directamente con la capacidad expresiva. Entonces la falda, que tradicionalmente y particularmente en Latinoamérica tiene una connotación, y cuando yo comencé tenía una connotación eminentemente femenina, me permitía sobre el escenario asumir muchísimos elementos femeninos que me permitían comentar, es decir, ampliar el espectro de mi capacidad expresiva para crear más matices, más comentarios, hacer más sugerencias, hacerla en determinado momento más curvilínea, más hermosa, en síntesis, un trabajo más bello. El componente femenino ayudaba muchísimo a la riqueza de la expresión sin el más mínimo lugar a dudas, y la falda se convirtió en un elemento fundamental para que yo pudiera lograr ese tipo de expresión que yo me proponía. Sí. Lo otro que se desprende de ahí, que yo creo que es en usted, yo considero que es muy importante, es cómo usted enaltece lo femenino. Usted tiene un discurso sobre lo aristocrático y lo femenino, ¿verdad? Y yo quiero que Sí. un poco ¿qué consiste esto de la aristocracia de lo femenino? Bueno, siempre las mujeres frente a los hombres, nada más por el simple comportamiento, su comportamiento normal, cotidiano, resultan extraordinariamente hermosas y atractivas. Son muchísimo más evolucionadas desde el punto de vista estrictamente del movimiento que los hombres. Los hombres somos unos troncos reprimidos, terriblemente reprimidos. Y eso se nota porque es resultado del machismo, donde impera de una manera definitiva, notoria y ortodoxa como fundamento la fuerza, y la fuerza bruta. De verdad, y que eso, tú sabes todo lo que eso ha suscitado y que sigue suscitando en el mundo, la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? Por parte de los hombres. Es decir, cuando los hombres se encuentran perdidos frente a una mujer porque se termina una relación, porque se acabó la comunicación, porque se acabó el amor, cuando ya no pueden hacer nada más, entonces acuden a la fuerza bruta y de una manera absolutamente degradada, estúpida y brutal. Entonces, la idea de lo femenino puede en Colombia, por ejemplo, o por lo menos todos los países que tienen tradición católica, como es toda Latinoamérica, la figura más amada y más determinante es sin lugar a dudas la Virgen Santísima. Por ejemplo, está la Virgen de Guadalupe. Todos los países tienen sus vírgenes. Nosotros tenemos la Virgen del Carmen, tenemos la Virgen en fin, la Virgen de Fátima, la Virgen de Chiquinquirá. Los mexicanos tienen, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, que es una de las imágenes y de los, digamos, de las figuras religiosas con mayor proyección, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, sí, lo femenino es superior desde el punto de vista expresivo, en cierto sentido ético, son más evolucionadas que los hombres,
porque el componente de machismo no está en principio impreso en su naturaleza, de manera tal que tienden a ser más libres. La gran paradoja es que el machismo muchas veces es defendido por las mismas mujeres, ¿me comprendes? Como por ejemplo ocurre en la cultura musulmana. Hay demasiadas las que más atacan a las mujeres que intentan liberarse de ese yugo absolutamente opresivo que es la religión musulmana, que prácticamente invade toda la vida, el ámbito privado, el ámbito público, en fin. Las que más atacan a las mujeres que pretenden liberarse son las mismas mujeres, ¿no?, que están completamente dominadas por un pensamiento machista, que han interiorizado su esclavitud, que han interiorizado, es decir, su insignificancia. Es una cosa completamente paradójica y terrible. Pero el ser femenino que logra expresarse tiene un esplendor absoluto que es muy difícil de comparar con otra cosa en cuanto a la capacidad de producir belleza. Sí. Tú sabes perfectamente que, por ejemplo, la publicidad, desde que nació, recurrió siempre de manera preferencial a la mujer. Cuando llegamos al siglo XXI, muchas personas pensaban que el hombre por fin iba a ser también un elemento de seducción igual al de la mujer, pero se comprobó que no ocurría, y de hecho no ocurre. Es decir, la modelo que menos gana en las altas pasarelas, o sea, de la alta costura, la que menos gana, gana más que el modelo masculino mejor pagado, ¿no? Siempre. Y eso se ve sobre la pasarela. Cuando salen las mujeres, y mujeres terriblemente estilizadas, como son las modelos, que desfilan sobre las pasarelas, el movimiento es algo que hechiza, lo que no ocurre con los hombres. Uh-huh. Actualmente, cuando hay un desfile de hombres o de la ropa masculina, los hombres caminan prácticamente como orangutanes. Tú los miras y uno dice, pero ¿qué les pasa a estos idiotas? ¿Cómo es que caminan así? Uh-huh. Entonces, es totalmente, son dos universos casi que contrarios, lo cual no debería ser así. Claro. Y entonces yo siempre me propuse tener un altísimo componente femenino, es decir, voluntariamente imprimirlo en mi trabajo, porque sabía que iba a ampliar con todo ese componente femenino la capacidad de llegar al público, y de llegar de muchísimas maneras, una de las cuales yo me había propuesto era la posibilidad, la manera de cómo se toca el corazón de las personas, del público, que era una idea, un propósito muy ambicioso, tocar el corazón del ser humano, porque eso es decir, cómo no es hacer reír, querido Franklin, es relativamente muy fácil, por Dios, es muy fácil. Lo complicadísimo es que uno haga reír y a la par toque la fibra más íntima del ser humano, eso que genéricamente nosotros llamamos el corazón del ser humano. Eso para mí era muy importante, y el factor femenino era definitivo para lograrlo. Sí. Usted regresa a Pereira, pero ya había estado acá hace unos largos años. Hace 20 años. Exacto, hace 20 años. Un poco reviva ese momento, ¿cómo se dio aquí su visita a Pereira? No, absolutamente divertida, porque estábamos con un grupo de amigos, la pasamos extraordinariamente bien. Me explicaron los intempestivos, yo no sé si todavía ocurre lo mismo, intempestivas lloviznas que se presentan en Pereira, y un amigo pereirano nos explicaba con lujo de detalles por qué razón se produce. Me pareció absolutamente maravilloso el clima en sí, pero algo fundamental, el clima humano que en ese momento nosotros experimentamos allá, que me pareció extraordinariamente cálido, amable, realmente una experiencia absolutamente hermosa. Uh-huh. Entonces fue algo memorable que todavía conservo con muchísimo afecto en mi corazón. Sí, eso fue la Corporación Borges, ¿verdad?
La Corporación Borges fue una experiencia, es que ya no recuerdo las personas, pero sí recuerdo la experiencia, que fue supremamente grata. Tuvimos muy buen público, fue una noche muy divertida, muy intensa. El público estuvo maravilloso, fue generosísimo. Entonces fue una experiencia que quedó intensamente grabada en la memoria, Vea, sin lugar a dudas. usted es un hombre de tablas, pero ahora está muy viral y también ha hecho cine, ¿verdad? Sí, sí, he participado en algunas Sí, películas. pero abordemos el tema de cómo se siente haciendo TikTok y pues ahí se sienta, lo veo sentado ahí detrás de una biblioteca. ¿Cómo abordó el tema y cómo se siente? La verdad es que ha sido supremamente divertido y estamos precisamente en un proceso, ¿no? De adaptación y de estudio de lo que es el lenguaje, de lo que yo llamo el video o la televisión. Si yo les le pongo el nombre que quiera, es decir, lo que tiene que ver con una cámara, ¿no? Entonces estamos trabajando con un equipo para desarrollar un proyecto de videos, como una gran serie de videos que me tiene supremamente entusiasmado, y vamos a ver qué resultado se produce, porque apenas estamos en la parte de investigación, por supuesto, para hacer unos videos más complejos, más trabajados, menos juguetones y más sólidos, pero que por supuesto no pierdan el elemento del humor, que es fundamental en mi trabajo. Sí. Lo otro es el cine. ¿Cómo le fue en esa experiencia en la gran pantalla? Bueno, el cine, yo creo, así como lo decían muchos actores de cine, al cine, en el cine le pagan los actores no es tanto por actuar, sino por perder el tiempo. Es una técnica supremamente exigente desde el punto de vista del tiempo. Ah, Algo que no me gusta mucho del cine es que su merced entre una toma y otra toma, una escena y otra escena, se puede ir todo un día, ¿no? Y entonces el tiempo se dilapida porque termina uno, no sé, no haciendo nada y no se puede uno concentrar. Es decir, me parece que es una experiencia bastante exigente, pero a la par es maravillosa. ¿Sabe qué me llamó profundamente la atención? La mente del director. Porque cuando uno está haciendo yo siempre me plego completamente a la idea que tiene el director, sigo completamente sus instrucciones, es decir, como un soldado, como un niño juicioso, y siempre me parece extraño que mucho de lo que uno hace aparentemente no tiene sentido, y después cuando ve ya el trabajo editado, perfectamente acabado, es absolutamente sorpresivo cómo la inteligencia del director, que me parece uno de los trabajos más duros y fascinantes del mundo, yo no sería capaz de dirigir, cómo logran armar toda una historia, una película, ¿no? Y eso es algo que me parece absolutamente fascinante. ¿Cómo diablos hacen para tener luego toda la capacidad para organizarlo, armarlo y darle sentido? Sí. Primo, usted está de gira, arranca esta gira con la necesidad de un pobre que entierra a la mamá. Pero la novedad está en que usted ya no la presenta más. ¿Cómo un actor decide no presentar más una obra? Bueno, en primer lugar, porque esta es una obra que me demanda un esfuerzo físico enorme. Y yo ya soy un hombre viejo, yo tengo 65 años, entonces quiero dejarla en su mejor momento, porque yo pienso que en unos años ya cercanos no voy a tener la misma resistencia física, y he pensado que este es el mejor momento que tiene la obra, y quiero dejarla en ese punto, ¿no? Porque es una obra a la cual yo quiero mucho, porque ha sido, no sé, para mí, es decir, la relación que yo tengo con la obra es de una profunda gratitud. Entonces quiero dejarla en su mejor momento, ¿me comprendes? Para que quede de esa manera hermosa
la retina y seguramente los registros que se van a hacer a nivel de, ¿cómo es que se llama? De video, bueno, eso tiene un nombre, el caso de imagen, en fin, de registro, que quede de la mejor manera posible. Y ese es el motivo por el cual yo he tomado la decisión de que no la volvemos a subir al escenario. Bien. Para que quede en su mejor momento. Okay. Así de sencillo. Algo glamuroso que usted dice del despliegue físico, un poco, ¿cuánto pierde de peso usted después de una obra de estas? Yo no sé, pero uno sale seco. Bien. Sí, es bastante exigente, es muy exigente. Y lo otro, primo, que es como el común denominador de su trabajo es el humor. Para usted, ¿qué es el humor, primo Rojas? Mire, el humor es encontrar todas las grietas que tiene la realidad, ¿no? Todas las grietas que tiene la realidad, sobre todo donde esas grietas no deberían aparecer. Y al ponerlas en evidencia, la realidad pierde toda su solemnidad, pierde toda su seriedad y se ve como lo que es. Es decir, que la realidad es extraordinariamente móvil, que toda solemnidad es ridícula, que toda pretensión, ¿no? de poder, de omnipotencia, siempre va a tener los pies de barro. De hecho, tú sabes perfectamente que el humor es lo primero que persigue y prohíbe la dictadura. Las dictaduras siempre que se instauran en el poder, lo primero que buscan para aniquilarlo, para callarlo, es el humor. Y ahora, es tan importante el humor que tú te das cuenta que una relación amorosa, una relación de pareja, en lo que sea, la amistad, pero fundamentalmente una relación de amor y de pareja, si no tiene el componente del humor, es una relación muerta, estéril, estática. ¿Me comprendes? Yo creo que tú tienes la experiencia con las personas, no sé, cuando las personas que amas, los amigos que tienes, el humor es un componente maravilloso, es algo que agiliza, que lubrica, que nos llena de alegría, de vida y que nos hace pasar este brevísimo instante de vida de una manera muchísimo más amable, muchísimo más grata, más vivible, así de simple. Pues, primo, bienvenido a Pereira y estaremos allá en el teatro para verlo y aplaudirlo. Entonces espero que estés allá con todas las personas que tú quieras, ¿de acuerdo? Sí, señor.